Este fin de semana podéis ir ya en toda España al cine a ver Faro. Es que tengo la tentación de no contaros nada de Faro, pero porque lo importante es que lo descubrieseis en la gran pantalla. Pero bueno, os cuento un poco del argumento para que sepáis de qué va la historia. Es una historia que se ha definido de muchas formas, que si terror, que terror intimista, terror, drama. Es una historia que es que yo creo que no está tan alejada de lo que podría pasar en la realidad. Es verdad que tiene toques de terror, pero no es una película al uso de terror, aunque nos podamos llevar más de un susto. Hablamos de una familia, hay un terrible accidente y el padre va a llevar a su hija adolescente a un faro familiar. Ahí van a cargar todos con las culpas. Por un lado la hija, que se puede sentir culpable de ese accidente o de las consecuencias, mejor dicho. Por otro lado, tenemos al padre que es sobreprotector, a la hija que de alguna forma rechaza toda esa protección, y tenemos además un ambiente muy peculiar, en un sitio con una luz como es Menorca, con una luz maravillosa y un color de agua tremendo, y también se puede esconder distintas oscuridades. Y el faro tiene algo extraño. ¿Y qué es lo extraño? Pues tendréis que ir al cine a verla. ¿Tú crees en los fantasmas? Todo empezó cuando llegamos al faro. Mamá no lo terminó. ¿Podrías acabarlo tú? No me gusta este sitio. Hay algo extraño en él. Bueno, ya lo hemos hablado. Va a ser un tiempo. Segundo largo ya de Ángeles Hernández. Ángeles, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a por ti. Estar aquí. Contenta, imagino, que ya el bebé sale, ¿no? Pues muy contenta y muy emocionada. Claro, a ver qué pasa. ¿La viste estado ya con público? Bueno, la hemos tasteado a nivel de industria. Estuvimos Sí, en fin de año, estuvimos en Argentina, en el Festival de Blood Window, que fue muy bien, y también la hemos tasteado, pero con el público de Menorca. Bueno, también es un buen público, ¿no? Que la verdad fue muy emocionante. Zoe también estaba, porque me decían todo el rato: ¿qué habéis hecho con mi casa? Me encanta, me da miedo a Menorca ahora. Y fue muy emocionante, la verdad, fue muy chulo. Zoe Arnao es la adolescente protagonista, a una adolescente que ya no es tan adolescente y que la vimos en Las Niñas, y a partir de ahí ha sido encadenando trabajos y tan feliz de la vida, ¿no? Imagino, sí. En un personaje estupendo el que te ha tocado. Complicado. Yo creo que ningún personaje es fácil, pero este es complicado porque entra en una vorágine de culpabilidad, también de terror. Está en un círculo bastante, insisto en la palabra, difícil o complicado. ¿Cómo vives este personaje cuando te lo ofrecen? Sí, bueno, cuando me lo ofrecen, pues contentísima de la vida, de trabajar, porque es algo que me encanta, trabajar. Y pues sí que, bueno, pues Lidia, la protagonista, es una chica que realmente cuando ves la peli, la pobre tiene muy poco tiempo de respiro, o sea, no pasan cosas. Le pasan cosas, no tiene mucha tranquilidad la pobre. Entonces, pues el rodaje era un poco así, como yo tampoco tenía mucho respiro, pero genial. Igualmente era muy gracioso y divertido el rodaje, pero pues me tomé el personaje como, pues le di un poco de toque de yo de Zoe y me inventé un poco de Lidia, y de ahí encontré un punto medio interesante. No, y te ha salido muy bien, las Gracias. cosas como son. Ángeles, era difícil buscar también el equilibrio entre lo que podía ser de terror, lo que podía ser de drama intimista, y sobre todo tiene una cosa que la diferencia a veces de las películas de terror, y es el desarrollo de personajes. Y eso te ha interesado mucho, el personaje del padre, de ella y de todo lo que hay alrededor, están muy bien descritos, es decir, sabemos de qué van la historia, incluso la propia madre. En un momento dado también vamos a descubrir un poco cómo era, ¿no? Cómo planteas la historia, cómo dices, bueno, puedo hacerlo para que me ponga la etiqueta de terror, pero quiero ir más allá. ¿Cómo planteas esta historia de Faro?
Pues me interesaba mucho, bueno, yo me he criado con películas de género toda la infancia, toda la adolescencia, y me interesaba mucho empezar con la premisa de hacer una película de género porque me daba muchísima libertad creativa, que es lo que te da el género, que te puedes plantear realmente el universo que tú quieras. Realmente Faro es, como decías tú, es un híbrido. Podemos encontrar, yo te tengo que decir que es película de terror, sí, pero hay drama, la relación entre padre e hija, hay thriller psicológico, porque la historia va virando y pasan cosas, y también está el coming of age del personaje de Zoe, ¿no? Y eso es lo que me encantaba, la libertad creativa. Y luego el reto realmente, bueno, uno de los retos más grandes para mí a nivel de dirección era mantener ese pulso, ¿no? entre el ambiente, bueno, el universo onírico de la niña, ¿no? Y cómo afectaba a su realidad, ¿no? Porque por otra parte también teníamos el personaje del padre con sus propios fantasmas por el tema por la culpa que él también tenía, ¿no? Y un padre que quiere, lo que más quiere es a su hija, pero que es incapaz de llegar a ella, incapaz de ayudarla, ¿no? Y me interesaba mucho, ¿no? Cómo nuestras inseguridades, ¿no? Daban rienda suelta al horror, ¿no? Que esos fantasmas que se van metiendo en la relación padre-hija, ¿no? Y como intentando destruirla. La historia, además, que entretiene mucho, fundamentalmente has hecho una película para el público, tiene algo que a mí me gusta mucho y que hace que los actores trabajen desde la verdad. No hay grandes paranoias, ni gritos, hay lo que tiene que haber en el momento que tiene que haberlo, pero trabajando a un nivel de más es menos, para que nos expliquemos todos, no al límite, siendo personajes en algún momento al límite, pero no los pones al límite en ninguno de los casos. Yo no sé si era una premisa también o es algo que yo he observado simplemente. Sí, o sea, yo aquí sí que tengo que dar gracias a los actores, o sea, tanto a Hugo como a Zoe, como a Irene, Sergio y el resto, porque sí que tenía muy claro de que, o sea, yo creo que una de las claves para mí como creadora era el tratar a los personajes de base desde esto mínimo, ¿no? Plantearlos, digamos, desde sus debilidades, desde sus dudas, desde sus traumas, ¿no? Era para mí lo interesante realmente, ¿no? Y ellos, yo creo que hicieron un acto de fe, se dejaron guiar y luego la verdad es que había momentos en la película que encuentro matices de ellos que ni yo me esperaba. O sea, que me iban sorprendiendo, ¿no? Y realmente es maravilloso, ¿no? Ver en rodaje cómo iban construyendo los personajes era brutal. Me acuerdo, por ejemplo, una secuencia que es una de mis favoritas de la peli, es una secuencia del baile, que tú entras, en ese momento estábamos rodando, entra Hugo, el padre de Zoe, y había como un muro entre ellos, ¿no? Y de repente empiezan a bailar, se levantan los brazos, se miran y en ese momento te crees, o sea, realmente te transmiten esa esperanza de que esa padre y esa hija se puedan reencontrar, ¿no? Y estábamos y me acuerdo que estábamos todos wow, ¿no? Y se me acerca un eléctrico que era muy majo, pero era muy serio. Y yo creo que es de lo poco que me habló en todo el rodaje, se me acerca y me dice al oído: ¡guau, qué bonito! ¡Qué bien lo hacen!, ¿no? Y guau, fue muy emocionante en momentos así. Bueno, que la directora diga eso de los actores es una medalla ya, Zoe, para que te la pongas. Pero era un personaje muy complejo. Te lo decía al principio, tú me decías, bueno, pues puse algo del personaje, puse algo mío, pero había que darle verdad a ese personaje. Es un personaje agobiado desde que empieza prácticamente la película, transcurre, y va a más, porque encima ve cosas que no vamos a desvelar, que le pueden llevar a un desequilibrio total y absoluto, ¿no? Sí. Y ese proceso sí me interesa saber cómo lo has hecho. Una cosa es que, como me decías antes, no, pues tiene algo mío, tiene tal, pero ¿cómo has hecho ese proceso? ¿Con la ayuda de la Dire, con la ayuda de Hugo? ¿Cómo ha sido todo? ¿Cómo la ves realmente para decir que esté de acuerdo la directora con las directrices que tú tomabas y con lo que estás viendo en la pantalla? Sí, pues al final construimos a Lidia un poco ella y yo, ¿no? Ella me explicó cómo era Lidia, yo le di mi punto de vista, de cómo yo la veía, de ahí encontramos un punto en común y la fuimos construyendo y de ahí es como que en el guión iban pasando cosas y habían como diferentes, bueno, Ángeles me daba diferentes
habían 3 partes de la peli y entonces 3 partes de Lidia como que le iban pasando. Entonces, pues a partir de ahí yo me ponía en el guión como estamos en esta parte y esta parte. Entonces es como que es un proceso de personaje, porque claro, tiene un arco bastante grande en esta película, no es plano. Entonces pues es buscarle este cambio, y en el tema de ver cosas pues yo las veía, no sé, me las imaginaba ahí, porque yo también soy una persona con mucha imaginación y agobiada también. Yo soy una chica bastante Claro, agobiada. era jugar, que Ángeles lo plantea muy bien, entre lo que puede ser verdad, puede ser onírico, puede ser mentira, puede ser fruto de la imaginación de un personaje como el tuyo, que está llevado al extremo por el dolor, en un principio, y no por el descubrimiento, sino por el propio dolor. Era importantísimo la relación, te la habrán preguntado 1000 veces, que tienes que mantener con el que hace tu padre, que es Hugo Silva, y ahí sí que era necesario una compenetración absoluto, porque hay momentos de mucho amor, hay momentos de mucho rechazo, incluso casi de odio en algunas de las secuencias. Imagino que el trabajo con Hugo habrá sido bueno, porque lo suele poner bastante sencillo. Sí, fue de primera súper natural. Es que fue rodado, rollo, no hubo ningún problema. Desde el primer día tuvimos una muy buena relación y nos lo pasamos muy bien. Y es que es eso, como que él también es padre, yo tengo padres, y de ahí cuando ya lo tienes es más fácil. Porque claro, es más difícil hacer de padre cuando no lo eres, o yo qué sé, hacer ver que tengo padres cuando he sido huérfana o algo así, pero es algo que llevas dentro, ¿no? La paternidad y el ser hija de alguien también. Entonces, pues fue muy fácil con él y desde el principio hubo buena química. No, entender las claves, ¿no? de esa relación. También es obvio, pero ¿qué viste en Zoe? Para decir, porque ahí te la jugabas, es decir, todos tienen su protagonismo, pero ella es el eje central de esta historia que conduce a otras historias, ¿no? Intento no desvelar nada, pero me has complicado. Sí, es un poco difícil, sí. Pero ¿qué vistes en ella? Pues mira, ya con las últimas escrituras de guión teníamos súper claro tanto el personaje, tanto el papel de Hugo como el de Zoe. O sea, yo creo que son 2 actores, obviamente son muy buenos actores, pero como yo les quería pedir que trabajaran desde lo mínimo, o sea, era un trabajo muy corporal, porque es verdad que en la película hablan poco, y entonces necesitaba 2 físicos, tanto el de la padre como el de la hija, que me pudieran hacer todo un arco. Es decir, me refiero, por ejemplo, Zoe te puede tener mucho desparpajo, puede tener mucho descaro, porque lo tiene, pero a la vez en ella puedes encontrar muchísima sensibilidad y muchísima fragilidad. Y entonces, en este caso me venía estupendo, porque claro, no les iba a dar la herramienta de la voz, hablan muy poco en la película realmente. Y el personaje de Hugo, del padre, era lo mismo. O sea, tú ves a Hugo y yo creo que es un actor que te puede dar 1000 matices, pero de apariencia primero es como muy duro, pero sin embargo también puedes encontrar esa fragilidad. Y me gustaba mucho, como fan de películas de género de toda la vida, claro, yo he crecido con esas películas que siempre la mujer chilla, a ver quién chilla más alto, que Jamie Lee Curtis está muy bien, pero luego había otras que gritaban fatal, ¿no? Y entonces me gustaba que también que en esta película fuera el hombre, que normalmente sería prototipo de Hugo Silva, prototipo de Salvador, que también necesitara que lo salvaran a él, que también él tuviera sus propios fantasmas a superar. Porque claro, el duelo... Y su propio miedo, porque el miedo en el personaje de Hugo está muy presente. Claro, y o sea, no todo el rato podemos hablar del duelo de la niña, pero el padre también tiene que hacer su propio duelo. Pero además con la responsabilidad de que él es el adulto y tiene que saber cómo llevar a la niña, ¿no? Que la niña supere la tragedia que acaban de vivir. Es una súper responsabilidad, no sé, yo no soy madre, pero creo que tiene que ser súper difícil, ¿no? Entonces ahí, bueno, todo eso en la película habla sobre comunicación, pero sí que durante el rodaje lo hablábamos mucho los 3. Estábamos todo el rato hablando, construyendo el universo, o sea, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Sí. Bueno, lo que está claro es que alguien piensa en ti cuando no ha terminado ni el guión, ya para ser muy feliz, ¿no? Que ya te vean como protagonista de una historia. Bueno, es que yo no sé, no me lo creo. Bueno, nos conocimos y ya está.
Sí, sí, porque sí que es verdad que al final también es mucho de instinto, química. ¿no? O sea, claro, al final el arte, ¿no? Tienes que conocer a la persona y si no, lo que dices tú, si no hay química, de ahí no sacaremos nada, ¿no? Pero sí que creo que fue conocernos, con Hugo pasó lo mismo también, ¿eh? Y luego cuando se conocieron ellos también, de primeras así como que hicieron así, digo, vale, me viene fetén, me viene estupendo, ¿no? Que hagan como tal, pero luego son dos personas, los dos son dos personas maravillosas, o sea, fue todo rodado. Sí. Claro, además, bueno, empiezas con Niñas, que es un exitazo de crítica y de público, sigues con este thriller que Martanito hacía de tu madre, ahora Faro, es decir, que estás teniendo una carrera bastante coherente. Yo no sé si todo va saliendo como rodado, si lo vas buscando, ¿qué buscas de alguna forma a la hora de decir sí a un proyecto? Yo digo sí a todo lo que me venga porque yo necesito trabajar y es a lo que me quiero dedicar y ojalá estar trabajando todo el año. O sea, bueno, después estoy 8 semanas rodando y digo, por favor, vacaciones, pero yo, no sé, estoy muy contenta, la verdad tengo mucha suerte, pero es verdad que estos últimos años, bueno, desde que acabé el Faro, porque de Las Niñas al Faro todo fue como muy seguido, todo lo que rodé. Y después del Faro es como que tuve un parón bastante grande y también como actriz tienes que aprender a el no hacer nada, porque al final en este trabajo es sí, ruedas mucho, pero también no haces nada durante tiempo porque no... Es muy difícil que tengas un año de trabajo seguido, 2 años, o que nunca te quedes parado en este trabajo. Entonces pues también igual que aprendí a estar en rodajes, rodando, he aprendido a no estar y hacer mi vida aparte del trabajo, que es difícil porque igual si es tu vida el rodar, hay que buscar otra cosa que te haga feliz mientras no estés haciendo eso. Eso es una buena filosofía. Sí. De todas maneras, aparte de ser jovencísima, tienes toda la gama de plataformas, etcétera, con series que están rodando con personajes jóvenes, donde, ¿por qué no?, puedes encajar perfectamente, ¿no? Pero bueno, siempre los actores tenemos esa ansiedad dentro de que nunca sabes, porque puedes estar arriba de todo, puedes volver a bajar, y es como una lotería. Entonces, todos, hasta el más grande, tenemos esa ansiedad dentro del no saber. Entonces... Además tienes la ventaja de saber cómo va esta profesión porque tus padres son actores. Sí. Entonces de alguna forma te dicen, tranquila, no pasa nada, ya vendrá. Sí. Que no todas ni todos tienen esa digamos, facilidad para entender lo que tú me estás intentando explicar. Sí, sí. No creo que estés mucho tiempo parada y una vez que se vea Faro, que ya se puede ver en toda España, no va a haber ningún problema en que te llamen. Acuérdate de lo que te digo, estoy convencidísimo. Gracias. Era la película, una vez vista, después de haberla visto 50.000 veces, Sí. montajes, pases, etcétera, ¿era la película que querías? Yo estoy súper contenta, la verdad, o sea, todo ese mundo, todo ese universo que estaba en mi imaginación, verlo materializado, es maravilloso. Y además que muchos objetivos que teníamos, ¿no?, cuando estábamos en preproducción de la peli, ¿no?, como que a la hora de construir la película, por ejemplo, de mensajes que querías transmitir con la peli. Porque el objetivo primero es entretener, o sea, era mi objetivo primordial con la película. Pero bueno, luego si puedes sacar a algún espectador se va con alguna reflexión, pues maravilla, ¿no? Y yo, por ejemplo, uno de los mensajes que quería dar con la peli es la importancia de cuidar la salud mental. Y hoy en las entrevistas cuando hemos empezado a hacer la promoción esta mañana y nos lo preguntaban, ¿no? Y decíamos, qué bonito, ¿no?, que al final el mensaje que estábamos trabajando está ahí. Y pues sí, la verdad estoy muy contenta. Hay muchos mensajes en la película. Sí, hay unos cuantos. Pero hay que ir al cine a verla, sí, para ver todos los mensajes. Quiero acabar contigo. Zoe, te voy a poner en un aprieto. Yo imagino que vas al cine. Sí. Vas con amigos, con amigas, como no sé, y vais normalmente a multisalas donde uno ve las carteleras, a veces ya sabes a lo que vas, otras veces dices, pues no sé muy bien, y sobre los pósteres o los afiches de tal decides. ¿Por qué irías a ver Faro? Imagínate que tú no estás en Faro. Ves el cartel y dices, pues vamos a meternos a ver Pues muy Faro. buena pregunta. A mí tengo que decirte que Faro... Yo, cuando son así cortitos y te dan como así como... Es corto y te da mucha información, como Faro. Entonces ya es como que me gusta, como te llama la atención. Pues
No sé, el cartel también es bonito, yo creo que llama la atención, ¿no? Como faro, ya eso del nombre, porque todos conocemos un faro al final y el tráiler nos ha quedado muy apañado. sí. También. Pero claro, yo le he puesto la tesitura de que todavía no he visto el tráiler. Ella está viendo los pósters, la cartelera que se dice. Sí, es eso, ¿no? todos tenemos un faro en mente cuando alguien dice faro y todos sabemos lo que es y tenemos como una relación con ello y creo que llamaría la atención. Bueno, pues mira, esa es una buena intención para los que estáis escuchando más jóvenes de, como dice ella, fijaros en el póster, si encima habéis podido ver el tráiler, ya está claro que vais a entrar, y luego los actores están en estado de gracia, y Ángeles Hernández ha hecho una película estupenda, pero además muy honesta, y a mí me gusta mucho, y además algo, una de las lecturas que salgo es ¿por qué me dan a mí miedo los faros? Porque no me lo quitas tampoco en la película. Una vez visto Faro, digo, me siguen dando mucho miedo, a pesar de lo acogedor que es este faro, porque en apariencia es muy acogedor. Pero yo no pasaría ni un día en un faro. Nos encantaba la idea de todo ese mito, ¿no? Que todos estamos apasionados de los faros, pero toda esa dicotomía, ¿no? Porque un faro es un lugar que está diseñado para salvarte la vida, exacto, para iluminarte el camino. Pero luego siempre están en lugares muy inhóspitos, que el sonido del viento te machaca la cabeza, en rocas, y que son lugares como muy míticos, ¿no? O sea, nos encantaba la idea de rodar en un faro, bueno, nos parecía muy, muy sexy, la verdad, como localización, y bueno, yo creo que ha sido un acierto. Total y absolutamente. Gracias por esta película que imagino, aparte de que sea una coproducción con Argentina, etcétera, te han dejado hacer un poco lo que quieres, entre elección de actores, etcétera, y eso ya es fundamental. Gracias por traernos de nuevo a Zoe Arnau, porque es un valor en alza y porque a lo mejor dentro de un tiempo no muy lejano pues se convierte en una superestrella, que todo es posible. Espero que no se le suba la cabeza. No. Y que sí que ha tenido los pies. La tiene bastante asentada. Tiene unos padres que lo tienen muy claro también. Me refiero a que le han ido enseñando lo que es esta profesión y ella tiene más claro todavía que no es solo la popularidad, sino el trabajo. Lo has dicho en muchas entrevistas, lo que realmente te apetece de ser actriz. El trabajo en sí y crear personajes, más que ser más o menos el juego, popular. Jugar, como dicen los ingleses, como tú bien sabes, play, para ellos actuar es jugar en castellano. Querida, un placer. Igualmente. Lo mejor, absolutamente, para todo lo que venga. Ángeles, toda la mierda del mundo, porque para bien y para mal, sabéis que al final los directores es a los que os dan el palo. Pocas ovaciones y mucho palo. Es lo habitual cuando no gusta. Cuando gustan, dice, qué bonita película, que bien están los actores, etcétera, y a veces se olvidan del director. Pero cuando no les gusta, los palos son enormes. No lo pasa a tener. No pasa nada. Yo ya el hecho de promocionarla, estar enseñándola, para mí ya es un regalazo. No, pero aparte de eso, que no va a pasar. Querida, un placer. Espero verte ya en la tercera, que ya no pueden decir ni primera ni segunda, sino que ya, aunque sé lo que cuesta. Bueno, empezamos a rodar en octubre. O sea que bueno, muy bien, ¿no? Más o menos película por ahí. Otro thriller que se llama El rastro del lobo. Qué bonito título también. Sí, me gusta mucho. Bueno, no te pregunto mucho porque luego no salimos de la mitología, Está bien eso. Pero entreteniendo. Claro que sí, haces película para el público, que en definitiva es lo que tenemos que hacer, que logremos que el público vaya al cine, a la gran pantalla. Ángeles, Zoe, lo dicho, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias.